Vamos a empezar con el Renacimiento en Venecia. Ustedes recuerden que el Renacimiento como tal es un fenómeno, por llamarlo de alguna manera, que se origina en Florencia. Todo el periodo de experimentación que es capitalizado finalmente o es a donde confluye en la obra de Piero. Ya Piero no está en Florencia propiamente, y él es el que difunde, digamos, ese estilo y lo proyecta hacia afuera de la propia Florencia, y se convierte a partir de él en un estilo internacional, les diré. Venecia es uno de esos lugares, y allí se va a desarrollar un renacimiento que tiene mucho del estilo que ya conocemos, que ya hemos venido viendo, pero que tiene su color propio, les diré, ¿no? Les voy a mostrar algo sobre Andrea Mantegna, que es como una especie de nexo entre el Renacimiento florentino y el veneciano. Les muestro acá una obra paradigmática de él, que es el San Sebastián. Es una obra muy interesante porque en ella todavía operan, digamos, todos los principios que hemos venido viendo en la obra de los demás, ¿no? Pero tiene sus cualidades propias y distintas, ¿no? Él es una persona que conoce las obras de otros artistas, se instruye con ellas, qué sé yo, como por ejemplo las obras de Uccello, que ustedes ya conocen, también Andrea del Castaño, pero toma contacto con obras de Donatello. No sé si ustedes recuerdan el altar del santo que vimos, en donde estaban aquellos relieves en los que se veían estas perspectivas y este juego de luces que tan magistralmente desarrolla Donatello. Y ese encuentro que tiene Mantegna con esas obras le permiten profundizar en las obras de Donatello, que tiene, ustedes recuerden, una visión histórica muy, muy poderosa, muy candente. Para la visión histórica que tiene Mantegna no es así, sino que es bastante más fría, ¿no? Es un poco más fría. Él toma de los florentinos esas imágenes prospécticas, pero en el caso de Mantegna verán ustedes que se transforman como en estatuas, ¿no? Son cosas como si se convirtieran en estatuas. En esta obra en el San Sebastián podemos ver un fragmento de la arquitectura clásica, y lo que dice Argan es como si la arquitectura estuviera atada al mártir, en la forma en que nosotros estamos atados a la historia. Eso es lo que dice. Es la arquitectura aquí un personaje más, además del San Sebastián y de los verdugos que están acá abajo, que además son bastante desagradables, pero están como en el primer plano, ¿no? Y están cortados, fragmentados. La arquitectura, tanto como el San Sebastián, son protagonistas de la obra. Él, como ustedes verán, tiene todas las características que ya hemos venido viendo, como la luz diáfana, aunque hay algunos toques, les diré, de menos certidumbre. De todas maneras, él tiene esa luz diáfana, tiene la forma que se cierra, tiene
lo lejano y lo cercano como formas individualizadas e individualizables, ¿no? Se pueden ver perfectamente con detalle lo que está atrás y lo que está delante. Crea este espacio con distintos niveles de profundidad. Por ejemplo, esto está adelante junto con este personaje, esto sigue atrás hay una viga ahí que va a dar el próximo espacio, esta otra montaña, estos edificios que están atrás y así, ¿no? Es decir, que es por planos superpuestos que va a generar la profundidad. La obra es absolutamente lineal. Fíjense, este es un detalle para que vean la estructura lineal que tiene, donde cada una de las cosas está separada con una línea de contorno de las demás, ¿no? Sin embargo, cuando uno mira esto y mira el conjunto, no solo el mármol, fíjense que esto es de mármol y esto también, sino que todas las otras cosas, fíjense la higuera, el higo, cómo está tratado, como considerando el color, la forma, de una manera muy naturalista, ¿no? Inclusive fíjense ahí hasta las plantas que están entre medio, con una perspectiva perfecta, porque eso ya ha sido consolidado por Piero, ¿no? Esto que se venía gestando, bueno, ya Piero lo consolida y tanto Donatello como los pintores del pleno Renacimiento van a trabajar, ¿no? con esa perspectiva resuelta. Los elementos de la antigüedad grecorromana o grecolatina todavía está ahí presente, perfectamente presente, y tanto los personajes como los distintos materiales a quien él les dedica digamos atención, ¿no? Y perfección. Fíjense el mármol tallado acá, típico de las arquitecturas romanas, la escultura rota. Bueno, lo que pasa es que él es una persona que ha estudiado a partir de esculturas de Roma. Las ha dibujado, ha aprendido desde allí, y para él la escultura romana, en los materiales que tienen, en la talla, han sido mejorados, digamos, o han permitido que expongan su verdadera belleza. Entonces él trabaja y pinta como si tallara. Si ustedes se fijan acá en lo que es la columna y lo que es en este detalle, ¿no? Parte del vestido de la tela esa que tiene puesta el San Sebastián, se van a dar cuenta que el tratamiento es muy similar, es decir que trabaja con cosas que son formas orgánicas o formas en movimiento, como si fueran pura estatuaria, ¿no? Esto es lo que está atrás, ahí se los vuelvo a mostrar para que vean la lejanía de esto, y cuando uno lo mira en detalle, la minuciosidad con la que esto ha sido tratado. Esta concepción del espacio lejano, con esta claridad y con este tipo de composición, nos habla ya de el paisaje, ¿no? El paisaje que después se va a convertir en un género propio, pero los primeros paisajes clásicos son atribuidos a Andrea Mantegna. Fíjense ustedes hasta el detalle de las piedras, ¿no? La perspectiva ya perfecta, como les digo, porque esto ya está consolidado, ya se aprende, ya está aprendido, ¿no? Es parte de la visión. Acá tenemos un Cristo yacente, en el que ustedes verán un escorzo rarísimo para la época, un escorzo increíble, y la figura como una estatua, como si fuera una estatua de Cristo y no el Cristo muerto, ¿no? Y no es que no tenga sentimiento, esto sí lo tiene. Sin embargo, es un tratamiento de tanto del color, que como les dije es un poco frío, tanto del color como de las formas, no sé, como talladas, como fíjense el facetamiento de los
paños, por ejemplo, ¿no? Este es un detalle que obviamente solamente se puede ver así en una foto cercana, porque ni aunque estuviésemos frente a la obra de él podríamos verlo con esta claridad, pues no podríamos acercarnos tanto. Pero fíjense el dibujo perfecto, ¿no? La línea de contorno que separa una forma de la otra, el tratamiento de claros y oscuros, el color que en este caso exacerba ese carácter de estatua. Les muestro otra clase de pinturas que no son propiamente pinturas religiosas. Este es la Cámara de los Esposos, o la Cámara de Gliesposi se llama, de la familia Gonzaga. Ustedes saben que en la Edad Media, recuerdan, los artistas formaban parte de un gremio, y por eso es que son anónimos, por eso es que no sabemos quiénes son estas personas que han construido las iglesias o las han diseñado, ¿sí? O quienes han hecho las pinturas, los mosaicos. Los gremios eran quienes formaban a los artistas en una determinada escuela, les diré, y son los que iban aprendiendo allí y ejecutaban las obras. Pero ya entrados al Renacimiento, con el crecimiento de la burguesía, ustedes recuerden que los señores, estos señores burgueses, solicitan obras a los artistas. La situación de los artistas cambia porque se salen de los gremios y empiezan a trabajar en talleres. Ustedes habrán escuchado todo el tiempo que yo les he dicho, por ejemplo, tal estuvo en el taller de tal otro, porque siempre han sido formados desde muy jóvenes en talleres que recibían encargos. Entre los encargos no solo están las cosas para las iglesias, sino también para los palacios, que también han visto algunos, ¿no? Este es el Palacio de los Gonzaga. Se iban a casar la hija con un novio, y entonces le piden a Mantegna que pinte el dormitorio, ¿no? Y entonces él hace esto. Y la planta de este lugar es una planta cuadrangular y tiene una bóveda. Pero fíjense lo que hace. Efectivamente hay algunos elementos arquitectónicos reales, ¿no? Como estos lunetos que hay acá, que sostienen la bóveda con unas pequeñas pechinas, ¿no? Pero todo esto que ustedes ven acá, eso está pintado. Lo mismo que esta ventana que hay allá arriba está pintada. Es decir, que él ha ornamentado la habitación con una serie de elementos arquitectónicos que, por supuesto, él los desarrolla maravillosamente. Fíjense este óculo acá arriba, como si fuese la ventana del Panteón romano, ¿no? Es decir, que toda la influencia greco-romana está aquí. Bueno, ahí tienen para ver los distintos elementos, no solo los arquitectónicos, con imágenes como estatuas propiamente, inclusive en esas pequeñas pechinas, ya vamos a ver algunas, sino los relatos de las paredes, donde hay distintas escenas de la familia Gonzaga, de emperadores, hay frutas, como verán, angelotes, bueno, hay de todo un poco. Este sería el techo con esa ventana ahí arriba que está pintada. Esto es un plano, no hay un hueco ahí, ¿no? Pero es tan interesante digamos, el conocimiento y el manejo de la perspectiva que tiene, que inclusive se anima a cosas como esta. Bueno, acá tiene un detalle de estos ornamentos con oro debajo, para que vean ustedes el dibujo maravilloso que tiene este hombre y la capacidad ornamental. Entonces, ornamentos que obviamente desprende de lo que conocemos de Roma, pero que en este caso son imágenes naturalistas, les diré, de una escultura, algo raro. Ven, esta es una de las pechinas, nuevamente aparecen escenas con fondo de oro, pero está pintado como si fuera de mármol, y no lo es pintura nada más, ¿no? Pero bueno, les muestro esto para que vean esta otra
tipo de pintura que a medida que vamos avanzando en el desarrollo del Renacimiento vamos a ir viendo cómo esta clase de productos, es decir, pinturas de habitaciones, de construcción de objetos, para los casamientos, por ejemplo, hay baúles pintados, vamos a ver cómo Botticelli hace esas cosas también, ¿no? Baúles, murales para los dormitorios, para las parturientas, los talleres de porcelana o de cerámica como los de los Pollaiolo, por ejemplo, hacen bateas para el día que nace el bebé, hacen también tapices que son maravillosos, enormes, para ornamentar y decorar los palacios de estos grandes señores. Bueno, si miramos acá van a ver que hay frutas, mármoles y estos personajes vistos desde abajo. Esto es una perspectiva muy fantasiosa, ¿no? Una perspectiva increíble, que evoca de alguna manera la antigüedad, pero le cambia el significado a esa evocación. Aquí tenemos un detalle para que vean ustedes, por ejemplo, cómo ha hecho esta trama de esta balustrada que tiene la ventana, distorsionada de forma tal que desde abajo pueda verse como una balustrada en perspectiva, ¿no? Los rollos que tienen los niños, y fíjense el punto de vista, ¿no? El punto de vista desde abajo, y la capacidad de imitación de los distintos materiales, tanto las pieles humanas como el pelo, como las plantas, los vegetales y los ornamentos del mármol. Acá hay mármoles incrustados, fíjense, y acá trabajados, tallados en bajo relieve, y él pinta como si estuviese tallado, ¿no? ¿Recuerdan ustedes Donatello, que ingresa al mundo a este mundo frío y racional del Renacimiento, a la fantasía como un concepto que según Donatello, la antigüedad, las cosas de la antigüedad nos concedían esa posibilidad de la fantasía? Pero para Mantegna la historia ya no es fantasía propiamente, sino que es la historia es como si fuera pura imaginación. Bueno, voy a seguir después con otro artista.